Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Está con nosotros Daniel Betancur, abogado experto en materia tributaria. Y como ya les comentaba, está con nosotros para conversar sobre lo que tiene que ver con la unidad tributaria sancionatoria, medida decretada el día de ayer por la Asamblea Nacional Constituyente. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Un saludo a la audiencia. Bien, primero que nada, ¿qué quiere decir esta medida para quienes no saben qué es una unidad tributaria sancionatoria y la diferencia entre ella y la unidad tributaria corriente? Bueno, hay que partir de un concepto que es la unidad tributaria, que ahora se llamará corriente, o la unidad tributaria a secas, que es un elemento de determinación tributaria que nació a partir del Código Orgánico Tributario de 1994, de manera de homogeneizar los tributos, es decir, no existieran diferentes bases de imposición o diferentes unidades de medida, visto el perverso efecto de la inflación que ya se verificaba en los años 90. Esta unidad tributaria que empezó de una manera para determinar los tributos o manera de homogeneizar, terminó tener una correlación con las sanciones, visto que también el poder de las sanciones fue disminuyendo a medida que pasó la inflación, que están nominadas en bolívares, también se nominaron unidades tributarias. ¿Qué sucedió? Que la unidad tributaria no se ha realizado, no se ha ajustado coherentemente, ni siquiera de acuerdo al mecanismo que se establece en el Código Orgánico Tributario, que es los primeros 15 días de cada febrero. La Administración Tributaria debería tomar en cuenta el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, y con un estudio previo y a favor de la Comisión de Finanzas de la ANE se ajusta la unidad tributaria. ¿Qué sucedió? Que bueno, para efectos tributarios se subestima las rentas y la capacidad contributiva de todos aquellos sujetos pasivos, y por otra parte las sanciones también quedaron desprovistas de valor, y en vez de corregir el sistema completo, es decir, aumentar el precio global de la unidad tributaria, el Estado venezolano, por medio de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente, decidió escindir, ¿no? Ahora habrá una unidad tributaria para efectos tributarios y una unidad tributaria para efectos sancionatorios, que no solo se refiere a las sanciones por ilícitos tributarios, sino que se debe tomar en cuenta, como lo establecen los mismos constituyentistas, tiene para sanciones de índole administrativa, es decir, no solo por aquellos de no pagar impuestos o incumplir los deberes formales, sino que adicionalmente sobre todo para ilícitos administrativos de naturaleza económica, por ejemplo la Ley Orgánica de Precios Justos, o otros que son más comunes a la gente, por ejemplo las multas de tránsito deben estar nominadas en esta nueva unidad tributaria que el presidente de la República determinará. ¿Esto lo va a determinar el presidente de la República año a año o puede hacer cambios en este orden cada vez que lo considere Bueno, en necesario? efecto, Mariana, no, dentro de la opacidad que se caracteriza las medidas que se han tomado o que se han decretado durante este año, no tenemos a la mano el texto de esta ley denominada constitucional. No obstante, lo que se escuchó en el sucinto debate o breve debate que se hizo en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, paradójicamente iba a tener el mismo mecanismo de ajuste, es decir, todos los febreros. En la primera quincena, el presidente de la República iba a ver el índice de precios al consumidor y iba a decir cuál es el precio sancionatorio. Es decir, en la misma época vamos a tener presumiblemente dos valores distintos. Por una parte, el de la unidad tributaria para efectos tributarios, y por otra parte, la unidad tributaria para efectos sancionatorios. Cuando vemos estas medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional, queda evidenciado que la unidad tributaria, como hemos dicho durante años, no se está ajustando de forma adecuada con los niveles de inflación que tiene la nación, medida por la cual debería ir dándose o dictándose esta situación. Ya veíamos cómo año tras año el Ejecutivo Nacional ha hecho exenciones para que no todo el mundo tenga que pagar el impuesto sobre la renta. En este caso, llega entonces a tomar ahora una medida para poder sí tener la ganancia necesaria a través de lo que cobra el Estado o los entes recaudadores en cuanto a lo que tiene que ver con todas las sanciones, multas que se establezcan e impongan, y hacerlo, sí, bajo un nivel más adecuado o acorde con lo que son los niveles de inflación, porque quizá muchas multas ya eran ínfimas. En ¿Por efecto, qué no hacerlo completo? bueno, en efecto es una decisión de políticas públicas, en nuestro criterio errada, y lo ven desde un punto de vista sancionatorio, que lamentablemente las políticas públicas han sido punitivas. ¿En qué sentido? Estamos en una economía con muchísimos controles, y la manera de respaldar esos controles, sobre todo en materia económica, son con sanciones que están nominadas en unidades tributarias. En efecto, el efecto distorsivo y perverso de la inflación durante este año que todos los venezolanos sufrimos, a pesar de que el Banco Central de Venezuela no ha publicado los índices desde hace algún tiempo, se manifiestan en que el poder, digamos,
coactivo de las sanciones nominadas a unidad tributaria bajó. En efecto, la ciudadana Delcy Rodríguez decía que tenía un poder irrisorio, cosa que estoy de acuerdo, porque solo con la inflación de este año, que podemos calcular con nuestras compras normales, una unidad que estuvo nominada en 300 bolívares puede estar en 3.000 bolívares o más y permanece al mismo valor nominal de 300 bolívares. Es decir, al final, los ilícitos económicos o cualquier otro, el poder coactivo de la sanción es mucho menor. Sin embargo, quisiera acotar que ya el Ejecutivo Nacional había tomado en cuenta esta variable, se había dado cuenta cuando estuvo el presidente habilitado para legislar. Muchos de los cambios fue subir las sanciones, sobre todo en la Ley Orgánica de Precios Justos y otras materias de índole económica, lo que hacía era aumentar las sanciones de unidades tributarias en vez de corregir la unidad tributaria. Y por otra parte, lo que tú bien comentabas, que esto es lo que al final, si no se corrige a la par la unidad tributaria con los mecanismos establecidos por ley, los mecanismos racionales que se han ideado en Venezuela, bueno, todos terminaremos siendo contribuyentes de impuestos sobre la renta o todo aquel que tenga un negocito, una bodega, terminará siendo contribuyente especial y terminará siendo agente de retención de IVA, contribuyente de impuestos a grandes transacciones financieras y todos los demás efectos que se generan por el tema de no adecuar la unidad tributaria al valor real de la inflación. Se ha hablado en varias oportunidades de la necesidad de establecer modificaciones en todo lo que tiene que ver con el orden tributario y fiscal. Cuando vemos estas decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional para contrarrestar lo que son errores de su propia política, vemos que también hay cosas que se manejan por esta vía, como son los tickets de alimentación que se le pagan a los ciudadanos, a los trabajadores, por sus jornadas de trabajo, que entonces estamos reconociendo que son ínfimos, así como son las multas. Correcto. El último ticket socialista, el presidente de la República lo ha corregido 5 o 6 veces, creo que durante este año. Creo que está a 31 unidades tributarias, que son como 280.000 bolívares al mes. Una política justa de justicia social sería adecuar esa unidad tributaria también al que va a ser de las sanciones, no solo para que el Estado recaude más por vía de sanciones o que sean más coactivas las sanciones, sino también para que el trabajador pueda obtener más dinero para paliar esta crisis económica que vivimos. Con esta situación que se está enfrentando y el análisis que logras hacer de esto, ¿cuál crees o por dónde crees que debería enrumbarse la modificación de todo lo que tiene que ver con una reforma tributaria en el país? Hacemos una pausa y me lo respondes al regreso. El índice inflacionario es